Bueno, buenas, les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación. Mi nombre es Sofía Gutiérrez Chamorro, de Infraestructura Vial, con la ficha 2716120. ¿Qué son los elementos de la comunicación? Los elementos de la comunicación son los componentes del proceso comunicativo que permiten la transmisión de información entre una o varias personas. Comunicación viene del latín comunicarse, que significa compartir algo. La comunicación puede darse de forma oral, escrita, gestualmente o por señales. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Los elementos de la comunicación son 8, que serían emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación, ruido, retroalimentación y contexto. Veamos a continuación el papel de cada uno y su importancia en el contexto comunicativo. El emisor. El emisor es quien comienza el proceso, determina el mensaje diciendo qué quiere decir y cómo lo quiere decir. Naturalmente, en la gran mayoría de los casos, este proceso es inconsciente. En ese sentido, es quien crea, imagina y envía el mensaje. Lo hace en varios pasos que son elegir qué y cómo decir algo, presentar la información al receptor. Aquí importan el tono de voz, el lenguaje corporal y algunas cosas como su aspecto, las expresiones de su rostro. Ejemplos de emisor. En los ejemplos de emisor tenemos cuando enviamos un correo electrónico informando de algo a nuestro receptor. Un profesor cuando pide a los alumnos varios temas para desarrollar trabajos. El presidente de un país cuando se dirige a los ciudadanos. Luego tenemos el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje y lo interpreta o decodifica. Debe necesariamente conocer el código y el canal del emisor para que la comunicación pueda establecerse y pueda comprender el mensaje. Puede ser un receptor voluntario o involuntario. Si participa de forma activa en la comunicación es voluntario. Es involuntario cuando presencia el acto comunicativo y el emisor no se dirige directamente a él. Bueno, luego tenemos los ejemplos de receptor. En los ejemplos de receptor tenemos la persona que recibe un correo electrónico y lo lee, los alumnos que escuchan lo que el profesor les dice, los ciudadanos que oyen el discurso del presidente. Luego tenemos el código. El código en comunicación es el conjunto de símbolos, signos y normas utilizado por el emisor para enviar el mensaje. Es indispensable que el receptor lo conozca y comparta para que la comunicación sea efectiva. Pueden ser orales, escritos, pero también no lingüísticos. En ejemplos de código tenemos los diversos idiomas que hablamos los seres humanos, con sus reglas gramaticales y ortográficas, las señales de tránsito, que es un ejemplo de código no lingüístico, y el sistema braille de escritura o el código Morse. Luego tenemos el mensaje. El mensaje es la información que envía el emisor y recibe el receptor mediante un canal comunicativo. El mensaje puede ser desde ideas, pensamientos o conceptos, transmitido a través de un código común. El mensaje puede ser también verbal, no verbal, escrito o visual. En los ejemplos de mensaje tenemos el contenido de un correo electrónico, una carta, etc. Los temas que el profesor pide que los alumnos desarrollen, así como las fechas de entrega y la extensión de los mismos, un comercial de tele o una noticia. Luego tenemos el canal de comunicación. El canal es el medio físico por el cual el mensaje es transmitido. Existen varios: el aire, cuando la comunicación es oral; el papel, los ordenadores, cuando es comunicación escrita. Luego tenemos ejemplos de canal de comunicación. La comunicación cara a cara requiere el aire para transmitir el mensaje. Una persona dice algo, el receptor lo escucha y lo decodifica. Decimos que el aire es el canal porque el sonido transmite a través del aire. Los teléfonos, la radio, la tele, los dispositivos electrónicos también son canales. El papel cuando el mensaje es escrito, pero la tecnología se puede leer también en los mismos dispositivos, móviles, ordenadores, tablets, etc. Luego tendríamos el ruido. El ruido viene siendo la interferencia o todo aquello que distorsiona el mensaje desde el emisor. Puede ser ambiental, del propio emisor, del receptor o incluso del mensaje. En otras palabras, es lo que impide que el mensaje sea comprendido en su totalidad. En ejemplos de ruido, tenemos cuando hay sonidos ambientales que impiden que se escuche correctamente el mensaje, que vendría siendo ruido físico. Cuando una persona al hablar intercala palabras en un idioma cuando no maneja el receptor. Ruido semántico. Cuando nos distraemos leyendo o escuchando un mensaje, es ruido psicológico. Luego tendríamos la retroalimentación. La retroalimentación se debe tener en cuenta ya que la comunicación es bidireccional, es decir, el emisor y el receptor intercambian roles genuinamente en el proceso. Cuando el emisor envía un mensaje, el receptor lo recibe, lo decodifica y responde, y se convierte a su vez en emisor y el emisor original en receptor. La retroalimentación ayuda a ambas partes a saber si los mensajes se han interceptado de manera incorrecta o correcta, permitiendo que la comunicación fluya normalmente. Luego tendríamos el ejemplo de retroalimentación,
que vendría siendo la retroalimentación. Se dan conversaciones entre dos o más personas, cuando contestamos un correo electrónico o una carta, cuando los alumnos entregan exactamente lo que pidió el profesor. Vendríamos teniendo el contexto, que el contexto es la situación que rodea el acto comunicativo e influye decisivamente en la comprensión de los mensajes, donde ocurre la interacción y puede resultar tan importante como el resto de los anteriores elementos. El contexto puede ser físico, social, cultural, histórico, psicológico, cronológico. Saber cuál es el contexto y comunicarse correctamente es la que se llama competencia lingüística. Saber qué decir dependiendo del momento y el lugar donde estamos. Los ejemplos de contexto podemos sentirnos cómodos cuando hablamos de nuestros problemas con algún amigo, pero no en el salón de clases. Un profesor que dice malas palabras en su círculo de amigos no los puede decir cuando estamos dando clases. Ese es el contexto. Bueno, y finalmente tenemos las referencias web, que serían solo la página donde saqué todo el texto de la diapositiva, y tendremos las referencias de imágenes, que son los links que están ahí anexados. Eso es todo, muchas gracias.